¿Sabías que la manera en que vives tu vida espiritual puede ser la clave para desatar bendiciones que Dios ya ha preparado para ti? A lo largo de la Biblia, encontramos principios claros sobre cómo caminar en obediencia y desarrollar hábitos que no solo transforman nuestra vida, sino que también nos acercan más al propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo nos recuerda que nuestra prioridad debe ser buscar a Dios con un corazón sincero, y cuando lo hacemos, su provisión y sus bendiciones fluyen abundantemente en nuestra vida. En este video vamos a descubrir juntos 6 hábitos espirituales basados completamente en la Biblia. Hábitos que no solo fortalecen nuestra fe, sino que también abren las puertas de las bendiciones de Dios. Presta mucha atención, porque cada hábito tiene un fundamento bíblico que puede transformar tu manera de vivir y tu relación con Dios. Hábito 1. La oración constante y ferviente. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual y una de las formas más poderosas de conectar con Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra que los hombres y mujeres de fe que experimentaron las bendiciones más grandes fueron aquellos que vivieron una vida de oración constante. Pero, ¿qué significa orar de manera constante y ferviente? Primero, debemos entender que la oración no es simplemente recitar palabras o cumplir con una obligación religiosa. Es un diálogo íntimo con nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6, que debemos entrar en nuestro lugar secreto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Este acto íntimo demuestra que la oración es un momento personal y privado entre el creyente y Dios. No es para la aprobación de los hombres, sino para construir una relación sincera con el Creador. La oración constante significa mantener una comunicación continua con Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, a orar sin cesar. Esto no implica que estemos en posición de oración las 24 horas del día, sino que nuestra mente y corazón estén en un estado constante de comunión con Dios. Este hábito nos ayuda a estar siempre conscientes de su presencia y dirección en nuestra vida diaria. Un ejemplo poderoso de oración ferviente lo encontramos en la vida de Jesús. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso en medio de su ministerio lleno de demandas. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice: «Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Si Jesús, el Hijo de Dios, veía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros, como seres humanos, necesitamos ese tiempo de comunión con el Padre? La oración ferviente también se caracteriza por la pasión y la intensidad con las que buscamos a Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esto significa que cuando oramos con sinceridad y fervor, nuestras palabras tienen un impacto significativo en el mundo espiritual. Un ejemplo de esto lo vemos en Elías, quien oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego oró de nuevo, y la lluvia regresó, demostrando el poder de una oración ferviente y llena de fe. Además, la oración es una herramienta poderosa para buscar guía y dirección. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando incluimos a Dios en nuestras decisiones a través de la oración, su sabiduría nos guía y nos protege de tomar caminos equivocados. Otro aspecto importante de la oración es la intercesión. Esto significa orar por los demás, ya sea por sus necesidades, su salvación o su fortaleza espiritual. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de un intercesor fiel.
En Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este tipo de oración no solo beneficia a aquellos por quienes oramos, sino que también fortalece nuestro propio espíritu. La oración también es un acto de rendición y dependencia total de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y cargas a Dios en oración, Él nos da una paz que el mundo no puede ofrecer, confirmando que Él está en control. Es importante recordar que la oración no siempre se trata de pedir cosas. También es una oportunidad para agradecer, alabar y reconocer quién es Dios. En el Salmo capítulo 103, versículo 1, David escribe: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este tipo de oración de alabanza y gratitud nos ayuda a mantener un corazón humilde y lleno de gozo. Finalmente, la oración constante y ferviente nos transforma. Nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y a crecer en nuestra fe. A través de la oración, desarrollamos una mayor sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cultivar el hábito de la oración constante y ferviente es esencial para desatar las bendiciones de Dios en nuestra vida. No se trata solo de obtener respuestas, sino de profundizar nuestra relación con el Creador, quien desea lo mejor para nosotros y tiene planes perfectos para nuestra vida. Hábito 2. Estudio diario de la Palabra de Dios. El estudio diario de la Palabra de Dios es un hábito esencial que transforma nuestra vida, fortalece nuestra fe y nos guía en el camino de justicia que Él ha preparado para nosotros. La Biblia no es simplemente un libro, es la revelación de Dios, su guía divina para nuestra vida. Es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 12. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, el salmista describe la palabra de Dios como: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos recuerda que la Escritura ilumina nuestras decisiones, nos protege del error y nos da dirección clara en un mundo lleno de confusión. Pero este beneficio solo es posible cuando dedicamos tiempo cada día a leer, meditar y aplicar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El estudio diario de la Biblia no es solo un acto intelectual, sino un encuentro espiritual. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios instruye: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo destaca la importancia de meditar en la palabra constantemente, dejándola moldear nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. Un ejemplo notable del poder de la palabra se encuentra en el ministerio de Jesús. Durante su tiempo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús declara: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este evento subraya que la palabra de Dios no solo nutre nuestro espíritu, sino que también nos protege contra las tentaciones y ataques espirituales. El estudio de la Biblia también nos ayuda a conocer el carácter y los planes de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos enseña, corrige y prepara para cumplir su propósito en nuestra vida. Además de leer, meditar en la palabra es fundamental. Meditar no significa solo reflexionar superficialmente, sino profundizar en el significado de los versículos y permitir que sus verdades transformen nuestro corazón. El Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, describe a la persona que medita en la ley del Señor como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje revela que aquellos que meditan en la palabra de Dios experimentan estabilidad, crecimiento espiritual y bendiciones abundantes. El estudio de la Biblia no solo tiene un impacto personal, sino que también nos capacita para compartir el Evangelio y discipular a otros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos exhorta: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al conocer las Escrituras, podemos responder con sabiduría y amor cuando otros buscan entender nuestra fe. Para desarrollar el hábito del estudio diario de la palabra, es importante establecer un tiempo y un lugar específicos. Así como los israelitas recogían el maná cada mañana, nosotros debemos buscar el alimento espiritual de Dios diariamente. Dedicar los primeros momentos del día a la lectura de la Biblia nos ayuda a comenzar con un enfoque claro y una mente alineada con los planes de Dios. Otro aspecto clave del estudio bíblico es hacerlo con un corazón humilde y receptivo. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que el estudio de la Biblia no debe quedarse en el ámbito intelectual. Debemos permitir que transforme nuestra vida a través de la obediencia activa. La palabra de Dios también nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la palabra como la espada del Espíritu. Esto implica que, al estudiar y memorizar las Escrituras, estamos preparados para enfrentar los ataques espirituales con poder y autoridad. El estudio diario de la palabra de Dios no es una carga, sino un privilegio. Cada versículo nos acerca más a nuestro Creador, nos da paz en medio de las tormentas y nos recuerda sus promesas fieles. Cuando dedicamos tiempo a conocer su palabra, encontramos dirección, sabiduría y consuelo en cada página, y nuestra relación con Él se profundiza de manera significativa. Hábito 3. La alabanza y la gratitud en todo tiempo. La alabanza y la gratitud son expresiones esenciales de un corazón que reconoce la soberanía, bondad y fidelidad de Dios. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo estas prácticas no solo honran a Dios, sino que también transforman nuestra perspectiva y nos conectan con sus bendiciones. Cuando adoptamos un hábito diario de alabar y agradecer, estamos proclamando nuestra fe en medio de las circunstancias, declarando que Dios es digno de gloria en todo momento. El Salmo capítulo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este versículo nos enseña que la alabanza no es una reacción a las emociones o circunstancias, sino una decisión intencional de glorificar a Dios con todo nuestro ser. Aun cuando enfrentamos dificultades, alabar a Dios es un acto de obediencia y confianza, reconociendo que Él está en control. Un ejemplo bíblico poderoso sobre la alabanza en medio de la adversidad es el relato de Pablo y Silas en la prisión, registrado en Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. A pesar de estar encarcelados injustamente y en condiciones difíciles, ellos cantaban himnos a Dios. Su alabanza no solo les dio fuerzas,
sino que también desencadenó un milagro cuando las puertas de la prisión se abrieron. Este evento nos recuerda que la alabanza tiene un impacto espiritual profundo, desatando el poder de Dios en nuestras vidas. La gratitud es otra expresión fundamental que revela un corazón alineado con la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que debemos ser agradecidos no solo en los momentos de gozo, sino también en los de prueba. Ser agradecidos no implica ignorar las dificultades, sino confiar en que Dios está trabajando en medio de ellas para nuestro bien. El hábito de la gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en las bendiciones en lugar de en las carencias. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud, combinada con la oración, nos trae paz y nos fortalece en nuestra relación con Dios. Otro ejemplo inspirador lo encontramos en el rey David, quien a menudo expresó su gratitud y alabanza a Dios en los Salmos. En el Salmo capítulo 136, versículo 1, David proclama: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo nos muestra cómo la alabanza y la gratitud están fundamentadas en el carácter inmutable de Dios, no en las circunstancias cambiantes de la vida. La alabanza y la gratitud también son una forma de testimonio para los demás. Cuando vivimos una vida de adoración constante, reflejamos la gloria de Dios a quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra actitud de gratitud y alabanza puede inspirar a otros a buscar a Dios y reconocer su bondad. Además, la alabanza nos ayuda a vencer la ansiedad y el temor. En Isaías capítulo 61, versículo 3, se nos habla de un manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado. Esto significa que cuando elegimos alabar a Dios, en lugar de dejarnos consumir por la preocupación, recibimos fortaleza y gozo. La alabanza nos permite fijar nuestra mirada en la grandeza de Dios, recordándonos que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. El hábito de la alabanza y la gratitud no es algo que ocurre automáticamente. Requiere disciplina y práctica diaria. Puede comenzar con pequeños pasos, como agradecer a Dios por las cosas cotidianas, el aire que respiramos, la provisión de alimento, la salud y las relaciones. Al hacer esto, estamos entrenando nuestro corazón para enfocarse en las bendiciones de Dios en lugar de en nuestras preocupaciones. La alabanza también puede expresarse a través de la música, la oración y las palabras. En el Salmo capítulo 150, versículo 6, se nos invita: Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este llamado universal nos muestra que cada ser vivo tiene el privilegio y la responsabilidad de glorificar a Dios. Cuando desarrollamos el hábito de la alabanza y la gratitud, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, cultivando un corazón que confía y descansa en Él. Este hábito transforma nuestra relación con Dios, fortalece nuestra fe y abre las puertas a su paz y provisión en nuestra vida diaria. Hábito 4. La obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es uno de los pilares fundamentales de una vida espiritual plena y bendecida. Desde el principio de la creación, Dios ha llamado a su pueblo a vivir en obediencia, no como un acto de imposición, sino como una respuesta de amor y confianza hacia Él. Jesús mismo declaró: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14,
versículo 15. La obediencia, entonces, es una expresión tangible de nuestro amor por Dios. En la Biblia, la obediencia está directamente vinculada con las bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pasaje deja claro que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios no solo nos acerca a Él, sino que también desata bendiciones en nuestra vida. La obediencia implica escuchar y actuar conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dijo a Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Este versículo nos enseña que Dios valora más un corazón obediente que los rituales externos. No se trata solo de cumplir con tradiciones religiosas, sino de vivir conforme a su voluntad. Un ejemplo destacado de obediencia en la Biblia es Abraham. En Génesis capítulo 22, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de fe. Aunque la petición era extremadamente difícil, Abraham confió en Dios y estuvo dispuesto a obedecer. En el último momento, Dios detuvo el sacrificio y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Este acto de obediencia no solo fortaleció la relación de Abraham con Dios, sino que también llevó a la reafirmación de la promesa de bendiciones para él y su descendencia. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando no entendemos completamente los planes de Dios. Sin embargo, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que podemos confiar en la sabiduría y los planes de Dios, incluso cuando no los comprendemos. Otro aspecto importante de la obediencia es que refleja nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se dice: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». La obediencia a menudo requiere fe en acción, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús es el ejemplo supremo de obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, leemos: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Su obediencia perfecta al Padre no solo trajo redención a la humanidad, sino que también nos dejó un modelo a seguir. Jesús nos enseñó que la obediencia a Dios debe estar motivada por el amor, no por el temor. La obediencia también está conectada con la protección y la guía de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando elegimos obedecer a Dios en lugar de seguir nuestros propios deseos, estamos invitando su dirección y su protección en nuestra vida. A través de la obediencia, también demostramos nuestra disposición a ser instrumentos en las manos de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro obedeció a Jesús cuando le pidió que lanzara las redes nuevamente, a pesar de no haber pescado nada durante toda la noche. Su obediencia resultó en una pesca milagrosa, mostrando cómo Dios puede obrar poderosamente cuando estamos dispuestos a obedecerle, incluso en situaciones que parecen sin esperanza. La obediencia también nos fortalece espiritualmente. En Salmos capítulo 119, versículo 98,
El salmista dice: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo». Al vivir en obediencia, no solo experimentamos las bendiciones de Dios, sino que también crecemos en sabiduría y madurez espiritual. Vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios no significa que no enfrentaremos desafíos. Sin embargo, es en medio de esos desafíos donde vemos la fidelidad de Dios y su poder obrando en nuestra vida. Cada acto de obediencia, ya sea grande o pequeño, tiene un impacto eterno y nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Hábito. 5. La generosidad y el servicio a los demás. La generosidad y el servicio a los demás son principios fundamentales del cristianismo, profundamente arraigados en las enseñanzas de la Biblia. Vivir con un corazón generoso y dispuesto a servir no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos conecta con el propósito divino y desata bendiciones en nuestras vidas. Jesús mismo enseñó que dar es mejor que recibir, como se registra en Hechos capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad comienza con la comprensión de que todo lo que poseemos proviene de Dios. En Salmos capítulo 24, versículo 1, se afirma: «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Al reconocer que somos simplemente administradores de los recursos de Dios, desarrollamos un corazón dispuesto a compartir con otros lo que hemos recibido. Esta actitud nos permite vivir libres de la codicia y el materialismo, confiando en la provisión continua de Dios. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que demostraron generosidad y fueron bendecidas por ello. Uno de los relatos más destacados es el de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. A pesar de tener muy poco, esta mujer obedeció al profeta Elías y compartió lo último que tenía, confiando en la promesa de Dios de que su provisión no se agotaría. Su generosidad no solo salvó su vida y la de su hijo, sino que también mostró el poder de la fe y la obediencia. La generosidad no se limita solo a los recursos materiales, también incluye nuestro tiempo, talentos y energía para ayudar a otros. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, se nos exhorta: «Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Esto significa que cada creyente tiene algo que ofrecer, ya sea consuelo, consejo, enseñanza o apoyo práctico. El servicio a los demás también es una expresión de nuestra fe en acción. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo escribe: «Servíos por amor los unos a los otros». Este llamado a servir está basado en el amor ágape, un amor sacrificial y desinteresado que refleja el amor de Cristo por nosotros. Jesús es el mayor ejemplo de servicio, como lo demuestra al lavar los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. En este acto de humildad, Jesús nos enseñó que el verdadero liderazgo y grandeza están en servir a los demás. La generosidad y el servicio no solo impactan a quienes los reciben, sino que también transforman nuestro propio corazón. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, se dice: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Este versículo nos asegura que cuando damos con un corazón sincero, experimentamos la provisión y la bendición de Dios de maneras que superan nuestras expectativas. Además, la generosidad refleja el carácter de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Al ser generosos, imitamos a nuestro Padre Celestial, quien nos dio el mayor regalo de todos, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Otro aspecto importante de la generosidad
es dar con alegría y sin esperar nada a cambio. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje nos anima a dar desde el corazón, sabiendo que Dios valora la actitud con la que damos más que la cantidad. El servicio a los demás también tiene un impacto eterno. En Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, Jesús enseña que cuando ayudamos a los necesitados, es como si lo hiciéramos directamente a Él. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo y visitar a los enfermos y encarcelados son actos de servicio que demuestran nuestra fe y obediencia a los mandamientos de Cristo. Para desarrollar el hábito de la generosidad y el servicio, es importante comenzar con pequeñas acciones diarias. Puede ser tan simple como compartir una palabra de aliento, ayudar a un vecino en necesidad o dedicar tiempo a escuchar a alguien que está pasando por una situación difícil. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto significativo cuando se hacen con amor y humildad. La generosidad y el servicio también fortalecen la unidad dentro del cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, se describe cómo los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Este espíritu de comunidad y generosidad es un modelo para nosotros hoy, mostrando que el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones hacia los demás. Vivir una vida marcada por la generosidad y el servicio no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite ser una luz en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la esperanza de Cristo. Al cultivar este hábito, no solo estamos obedeciendo el mandato de Dios, sino que también estamos participando en su obra redentora en la vida de quienes nos rodean. Hábito 6. Perseverar en la fe y evitar el pecado. La perseverancia en la fe y la decisión de evitar el pecado son elementos esenciales para vivir una vida espiritual victoriosa y en comunión con Dios. A lo largo de la Biblia, se nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas, y a apartarnos del pecado que nos separa de la presencia de Dios. Este hábito no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos abre las puertas para recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos anima: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo ilustra la necesidad de desprendernos de todo aquello que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual y perseverar con paciencia en nuestra fe, sabiendo que el camino puede ser desafiante, pero está lleno de propósito y recompensas eternas. La perseverancia en la fe no significa simplemente mantener una creencia intelectual en Dios, sino vivir una vida que refleje confianza y dependencia en Él, incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son una oportunidad para fortalecer nuestra fe y desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. Un ejemplo notable de perseverancia en la Biblia es Job. Este hombre justo enfrentó la pérdida de su familia, su riqueza y su salud, pero nunca renunció a su fe en Dios. En medio de su sufrimiento, Job declaró: Aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. Su fidelidad y perseverancia en medio de las pruebas fueron recompensadas por Dios, quien restauró su vida y lo bendijo aún más abundantemente que antes. Además de perseverar en la fe, evitar el pecado es un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual.
En Romanos capítulo 6, versículo 12, Pablo nos exhorta: «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». Este versículo nos recuerda que, como creyentes, estamos llamados a vivir una vida apartada del pecado, permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestras vidas y nos capacite para vivir en santidad. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también tiene consecuencias negativas en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. En Romanos capítulo 6, versículo 23, se nos advierte: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Este pasaje nos muestra que el pecado lleva a la muerte espiritual, pero a través de Cristo tenemos acceso a la vida eterna y la oportunidad de vivir en libertad del poder del pecado. Jesús nos dio un modelo perfecto para resistir el pecado y perseverar en la fe. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó tentaciones, pero nunca cedió al pecado. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos cómo Jesús resistió las tentaciones del diablo en el desierto, utilizando la palabra de Dios como su defensa. Este relato nos enseña que la Escritura es una herramienta poderosa para resistir el pecado y permanecer firmes en nuestra fe. Para evitar el pecado, es esencial mantener una vida de comunión con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunidad con otros creyentes. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Este versículo destaca la importancia de la confesión y el arrepentimiento, permitiéndonos recibir el perdón de Dios y restaurar nuestra relación con Él. La perseverancia en la fe también implica confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo escribe: «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Este pasaje nos anima a seguir adelante, sabiendo que nuestras acciones de fe y obediencia tendrán un impacto eterno. Evitar el pecado también requiere tomar decisiones intencionales para apartarnos de las influencias que nos alejan de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, se nos promete: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Dios nos provee una salida en cada tentación, pero debemos estar atentos y dispuestos a tomarla. Cultivar el hábito de perseverar en la fe y evitar el pecado no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, sino que requiere la guía y el poder del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos instruye: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Al vivir en el Espíritu, somos capacitados para resistir el pecado y permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. La perseverancia en la fe y la decisión de evitar el pecado nos permiten caminar en comunión con Dios, experimentar su poder en nuestra vida diaria y recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Cada pequeño acto de fidelidad y obediencia contribuye a nuestra madurez espiritual y nos acerca más al propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Al llegar al cierre de esta reflexión sobre los 7 hábitos espirituales que desatan bendiciones en nuestra vida, es esencial que tomemos un momento para evaluar cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Cada uno de estos hábitos no solo nos acerca más a su presencia, sino que también nos transforma, nos guía y nos permite experimentar la plenitud de sus promesas. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha llamado a vivir vidas llenas de propósito, fe y obediencia.
Como dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo nos recuerda que Dios nos da la oportunidad de elegir cómo vivir nuestras vidas. Al adoptar estos hábitos, estamos eligiendo la vida y las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Cada hábito discutido en este video tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. La oración constante y ferviente nos conecta con su corazón, permitiéndonos presentar nuestras cargas y peticiones y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. El estudio diario de su palabra nos da dirección, sabiduría y nos capacita para enfrentar los desafíos del día a día, siendo una lámpara que ilumina nuestro camino, como se menciona en Salmos capítulo 119, versículo 105. La alabanza y la gratitud nos permiten enfocarnos en la bondad de Dios, incluso en medio de las pruebas, recordándonos que Él es digno de toda gloria. La obediencia a sus mandamientos demuestra nuestro amor y devoción, abriendo la puerta para su favor y protección. La generosidad y el servicio reflejan el carácter de Cristo, mostrando su amor a un mundo necesitado y dejando un impacto eterno en las vidas de quienes nos rodean. La perseverancia en la fe nos fortalece y nos ayuda a permanecer firmes, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento, mientras que evitar el pecado nos mantiene en comunión con Él, permitiendo que su gracia transforme nuestras vidas. Por último, vivir con propósito espiritual nos da claridad y dirección, recordándonos que nuestra vida tiene un significado eterno y que cada acción puede ser una expresión de nuestra fe. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, quien nos capacita para vivir de acuerdo con estos principios. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que, aunque enfrentemos desafíos, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para seguir adelante. El mayor ejemplo de cómo vivir una vida que honra a Dios es Jesucristo. Él nos mostró cómo orar, cómo servir, cómo perseverar y cómo obedecer a la voluntad del Padre. En Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siguiendo su ejemplo, podemos caminar en los caminos de Dios y vivir una vida llena de significado y propósito. Además, es esencial recordar que estos hábitos no se desarrollan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, disciplina y un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, perfeccionándonos y guiándonos hacia su propósito perfecto. La Biblia está llena de promesas para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y adoptan un estilo de vida que refleja su amor y verdad. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos anima: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizamos nuestra relación con Dios y vivimos conforme a su voluntad, Él provee todo lo que necesitamos y más. A medida que continuamos este viaje espiritual, debemos recordar que cada paso que damos hacia Dios es un paso hacia su propósito y sus bendiciones. Incluso en los momentos de debilidad o duda, su gracia es suficiente para sostenernos. Como dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este recordatorio nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que no dependemos de nuestras propias fuerzas,
sino del poder de Dios. Que este tiempo de reflexión nos motive a evaluar nuestra vida espiritual, identificar áreas donde podemos crecer y comprometernos a cultivar estos hábitos de manera intencional. Cada hábito es una oportunidad para acercarnos más a Dios, experimentar su presencia y vivir en la plenitud de su amor. Al hacerlo, no solo seremos bendecidos, sino que también seremos una bendición para quienes nos rodean, reflejando la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de lo que significa caminar con Dios, confiar en sus promesas y vivir para su gloria. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.